La fantasía. No solo por la creación de mundos distópicos, donde la magia, la amistad, la aventura y sobre todo la acción, son pan de cada día, sino también porque, en estos mundos, el mal existe en todas sus formas, ya sea proveniente de personas o de seres sobrenaturales, que reinan en cada rincón. Y algo que nadie puede negar es que, en la mayoría de los casos, los villanos de este género suelen quedar bien parados, ya sea por su presencia imponente, o porque representan un verdadero peligro, no solo para el protagonista, sino incluso para el mundo entero. Por ejemplo, los gigantes de Jax, el cazador de gigantes, robaban personas, y las mataban sin piedad, ya fuera por diversión o simplemente por apetito. Rasputin, por su parte, hizo un trato con fuerzas oscuras con un solo objetivo: destruir el linaje de Anastasia movido únicamente por la venganza. E incluso, en la historia sin fin, el mayor enemigo no es un ser físico, sino la propia nada, un concepto que estaba borrando todo el mundo. Sin embargo, hay dos villanos que me parecieron particularmente interesantes. No solo porque sus películas me gustaron, sino porque ambos poseen un aura mística, y a la vez mágica. Dos criaturas con orígenes distintos, y apariencias completamente diferentes, pero similares en ciertos aspectos. Por un lado, Mor'du, el hermano mayor que desató una guerra, y se condenó no solo a sí mismo, sino también a todo su reino debido a su propio egoísmo. Y por el otro, el Toro Rojo, el demonio que encerró a los unicornios en el océano, únicamente por el capricho de un rey. Ahora la pregunta es clara: ¿quién ganaría en un enfrentamiento directo? El encantamiento ya había pasado. La fuerza de 10 hombres. Alterado fue el destino. Alteró su destino. Oh no. El príncipe se convirtió... Mor'du era el hijo mayor de 4 hermanos y el primer descendiente del rey. En un otoño, el rey moriría, no sin antes repartir su reino entre sus 4 hijos, para que, con sus dones, pudieran gobernarlo de manera justa. Pero Mor'du, al considerarse el verdadero heredero del reino, no vio ninguna gracia en esa decisión. Su enojo y egoísmo crecieron dentro de él, hasta el punto de provocar que todos sus hermanos, incluyéndolo a él, terminaran envueltos en una guerra. En un momento muerto del conflicto, Mor'du se encontró con la cabaña de una bruja. Dispuesto a cualquier cosa, intercambió su anillo con ella para obtener la fuerza de 10 hombres. Después, Mor'du reunió a sus 3 hermanos con el engaño de que negociarían un tratado de paz, cuando en realidad se trataba de una emboscada para asesinarlos en el acto. Sin embargo, al beber la pócima que la bruja le dio, esta lo transformó en un enorme oso negro. La única cura sería reparar el daño que el rencor y el odio habían forjado en su corazón. Pero, en lugar de buscar redención, decidió matar a sus hermanos y aceptar su nuevo cuerpo. Esto culminó en una batalla contra el ejército de su propio reino, provocando que este cayera en ruinas. Con el paso del tiempo, Mor'du se convirtió en una leyenda, usada como advertencia sobre las consecuencias del egoísmo. No sería hasta los eventos de la película cuando Mérida, junto a su madre, descubrirían la verdad. En el clímax final, la madre de Mérida intenta derrotar a Mor'du haciendo que un enorme bloque de piedra caiga sobre él, matándolo, pero al mismo tiempo liberando su alma para que finalmente pudiera descansar en paz. Así termina su historia. Mor'du es un personaje extremadamente fuerte. No solo porque es más grande que un oso negro promedio, los cuales suelen medir entre 1 y 2 metros, y pesar entre 90 y 216 kilos, sino porque incluso antes de transformarse ya sabía combatir contra guerreros experimentados. Como humano, podía partir rocas con facilidad, y en su forma de oso, podía atravesar varias de ellas sin ningún problema. Logró someter al padre de Fergus, rompiéndole la espada y arrancando de la pierna. ¡De ojo ciego! ¡Saqué mi espada y... ¡Wush! Hizo pedazos la espada con su garra y luego ¡chum! Le arrancó la pierna a nuestro padre. Ese monstruo se la tragó. ¡Ay, esa era mi parte favorita! Este guerrero ya era capaz de lanzar soldados con facilidad y enfrentarse a varios a la vez.
También supera a la madre de Mérida, quien con su propio peso podía romper muebles de madera, empujar rocas grandes y enfrentarse a Mordu con la suficiente fuerza como para azotarlo contra una roca, llegando incluso a partirla por el impacto. Aún así, Mordu no solo la igualaba, sino que en algunos momentos la superaba, llegando a cargarla y lanzarla contra una roca de gran tamaño. Su resistencia es simplemente monstruosa. Soporta hazañas acordes a su fuerza, ya que sería absurdo que muriera intentando realizar una de ellas. Pudo resistir la caída de varias rocas encima e incluso atravesarlas. Aguantó combates contra numerosos soldados de su propio reino y de otros clanes. En su cuerpo se pueden ver lanzas y flechas incrustadas, y aún así no muestra signos de dolor ni debilidad. Incluso soportó ser azotado contra una roca con tanta fuerza que ésta comenzó a partirse solo por el impacto. La velocidad de Mordu tampoco es nada despreciable. En desplazamiento, puede igualar o incluso superar a un oso negro promedio, los cuales corren entre 48 y 56 km por hora. En reacción, es capaz de responder antes de que varios guerreros lo ataquen. Pudo reaccionar al disparo de flechas de Mérida y mantener combates directos contra la reina. En combate, humilló a los guerreros de otros clanes y a una parte considerable del ejército de su propio reino. No enfrentó a todos, pero derrotó a tantos con tanta facilidad que muchos murieron y otros huyeron aterrados. Aclaro este punto para evitar confusiones. Aún así, demostró hazañas suficientes como para ser una amenaza enorme. Su inteligencia no es sobresaliente, pero tampoco es nula. Como humano, tenía experiencia en combate y sobrevivió a una guerra. Sin embargo, su egoísmo, enojo y envidia lo llevaron a tomar la decisión de transformarse en un oso. Ya en esa forma, se vuelve menos racional. La película explica que, tras cierto tiempo, quien se transforma en oso pierde su humanidad y adopta por completo la mentalidad del animal. Por eso, aunque antes tenía estrategia y experiencia, en su forma de oso ataca principalmente por instinto salvaje. En cuanto a habilidades, no posee muchas, pero destaca su inmunidad al dolor. Recibe ataques de lanzas y flechas sin mostrar señales de sufrimiento. Las armas incrustadas en su espalda no parecen causarle molestia alguna. Su armamento se limita únicamente a sus propias garras. Y, aunque podría pensarse que tiene una gran debilidad, en realidad no es tan clara. La única forma de revertir la maldición es reparar el vínculo roto por el egoísmo, pero existe un límite de tiempo para lograrlo. En el caso de Mordu, ese tiempo ya había pasado hacía mucho, y además asesinó a sus propios hermanos, por lo que esta debilidad ya no se le puede aplicar. Mordu no es solo una bestia que infunde terror, es también una advertencia, un recordatorio de cómo el egoísmo puede destruir no solo a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. No se tiene un origen exacto sobre esta criatura mística. Solo se sabe que, de alguna manera, fue convocada o invocada por el rey Agar, un monarca consumido por una tristeza eterna. En una ocasión, el rey se topó con unos unicornios, y por primera vez esa tristeza se transformó en una felicidad genuina. Sin embargo, en un acto de egoísmo, no quiso ver a los unicornios libres. Decidió que solo le pertenecieran a él. Por ello, convocó al toro rojo para que guiara a los unicornios hacia el océano. Así, cada vez que el rey se asomaba al mar, podía verlos y recuperar ese sentimiento de felicidad que nada más en el mundo le había dado. Muchos años después, nuestra protagonista, Amaltea, triste por ser el último unicornio, comenzó a preguntarse dónde estaría el resto de su especie. No sería hasta que una mariposa le revelara que había visto a los unicornios siendo llevados por un toro rojo. Esto provocó que Amaltea se embarcara en una misión para descubrir qué había sido de ellos. Tras una serie de eventos y llegando al clímax final de la película, se encontrarían con el toro rojo. En su último acto, la criatura intentaría llevar a Amaltea al océano. Sin embargo, la protagonista, gracias a su valentía, se opuso. Esto provocó que el propio toro rojo fuera empujado al océano, liberando así a los unicornios y dando fin a la historia de esta criatura. El toro rojo posee una fuerza verdaderamente monstruosa. Es capaz de destruir árboles y rocas únicamente con sus embestidas, haciéndolos parecer de cartón. Sus pisadas son tan poderosas que logró hacer temblar el suelo, llegando incluso a provocar derrumbes dentro de una cueva. Es considerablemente más grande y pesado que un toro normal.
Un toro común mide entre 1,20 y 1,50 metros y puede pesar hasta 1,000 kilos. Incluso supera en peso a criaturas como Cetard, quien pesaba aproximadamente 1,950 kilos, es decir, casi una tonelada. Su mayor hazaña es provocar temblores tan fuertes que logró hacer estremecer un castillo. Aunque este evento ocurre fuera de cámara, se deja implícito que fue causado por él. ¿Qué es eso? No se preocupen, no teman, es el toro. Su resistencia no se muestra demasiado, ya que durante gran parte de la película no es atacado directamente por otros personajes. Aún así, se puede asumir que su resistencia está ligada a su fuerza, ya que sería absurdo que se dañara a sí mismo con sus propios ataques. Además, se puede considerar parcialmente intangible, ya que al aparecer o desaparecer lo hace en forma de humo o fuego rojo, para luego materializarse completamente como un toro. Su velocidad es bastante interesante. En desplazamiento, puede igualar o incluso superar la velocidad de los unicornios. Si los comparamos con caballos, estos pueden correr a unos 70 km por hora, por lo que el toro rojo muy posiblemente alcance o supere esa velocidad. En reacción, no ha demostrado demasiado, salvo el hecho de que es capaz de aparecer frente a la protagonista antes de que ésta pueda reaccionar. En combate no se le ve enfrentarse directamente a muchos personajes. Sin embargo, al ser el antagonista final, se puede asumir que es superior a otros individuos importantes. Por ejemplo, personajes como el príncipe Lear, quien era capaz de combatir e incluso cazar dragones, aunque esto último se menciona fuera de cámara. Sorprendentemente, el toro rojo es más inteligente de lo que podría parecer. Aunque no muestra gran iniciativa propia, cumple sus órdenes con precisión. Su misión era reunir a todos los unicornios del mundo sin matarlos. De hecho, pudo haber matado a Amaltea, pero al no estar dentro de sus órdenes, se limitó a llevarla al océano. También es capaz de imponer un miedo absoluto. Su sola presencia es suficiente para aterrorizar tanto a los unicornios como a otros personajes. En cuanto a habilidades, no posee demasiadas, pero las que tiene son bastante llamativas. Cuenta con cierta intangibilidad al aparecer y desaparecer envuelto en humo o fuego rojo. Posee una especie de teletransportación, ya que puede manifestarse prácticamente en cualquier lugar. Además, su cuerpo está cubierto por fuego ardiente, lo que puede considerarse una forma de piroquinesis pasiva. Respecto a sus debilidades, no son muchas. Sin embargo, se ha visto que cuando es confrontado directamente, en lugar de huir el miedo de sus presas, puede llegar a intimidarse. Gran parte de su estrategia se basa en infundir terror, pero cuando este no funciona, tiende a retroceder. El toro rojo es un monstruo mítico fascinante. Una criatura tan peligrosa como interesante, a pesar de no ser tan conocida. Ya con ambos bien analizados, ahora es momento de saber quién sería el ganador. Los dos personajes, aunque no lo parezcan, son seres que tienen varias cosas en común. Ambos son versiones más grandes y monstruosas de animales salvajes de la vida real. Además, los dos son seres místicos, con la magia presente en su origen o en su propia existencia. Mor'du es la consecuencia directa de un hechizo lanzado sobre un príncipe. Mientras tanto, el toro rojo tiene un origen mucho más misterioso y desconocido, aunque igualmente ligado a algún tipo de magia. Ambos son más peligrosos de lo que aparentan, siendo capaces de causar un gran caos, tanto a personas normales como a individuos ya entrenados. Y los dos existen dentro de una ambientación medieval. Pero, aún con todas estas similitudes, ¿por qué el toro rojo tiene más probabilidades de ganar? Si bien el toro rojo no ha demostrado muchos apartados de combate ni de resistencia directa, también es importante mencionar que nunca se le vio recibir daño alguno. En contraste, Mor'du sí mostró varias hazañas de combate, llegando incluso a enfrentarse parcialmente a un ejército, provocando que los sobrevivientes huyeran del lugar. Sin embargo, todo cambia cuando analizamos el apartado de fuerza. Mor'du ha demostrado una fuerza impresionante, siendo capaz de atravesar rocas con facilidad. Pero el toro rojo es todavía más aterrador en este aspecto. No solo podría realizar esas hazañas con facilidad, sino que también es capaz de temblar el suelo con tanta fuerza que hizo que cayesen varios escombros de una cueva y hacerte temblar un castillo, aunque esto haya ocurrido fuera de cámara. Además, el toro rojo es mucho más veloz de lo que parece.
Si bien Mordu podría ser más rápido que un oso negro, el toro rojo es capaz de igualar e incluso superar la velocidad de los caballos. Su cuerpo envuelto en fuego también representa un enorme problema para Mordu. Aunque este último posee una gran resistencia al dolor físico, es muy dudoso que pueda soportar ataques relacionados con el fuego. A esto se le suma el tamaño del toro rojo, lo que haría extremadamente difícil siquiera intentar someterlo, a diferencia de otros personajes que eran mucho más pequeños que él. Y aunque ninguno de los dos posee una gran variedad de habilidades especiales, el toro rojo cuenta con una ligera pero decisiva ventaja gracias a su cuerpo cubierto de fuego y a su capacidad de teletransportarse. En pocas palabras, aunque Mordu podría darle una buena batalla al toro rojo gracias a su experiencia en combate, vencerlo sería una tarea casi imposible. Sería como pedirle a un boxeador profesional que derrote a un elefante. El peso del toro rojo, su velocidad y su cuerpo en llamas prácticamente impiden que Mordu pueda hacerle frente de manera efectiva. Por lo tanto, el ganador de este versus es el toro rojo. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si tienen una razón distinta por la cual creen que Mordu podría haber ganado, pueden dejarla en los comentarios, siempre con respeto y sin violencia. Ahora sí, sin más preámbulos, nos despedimos aquí. Y recuerden... Y recuerda, si tienes estrés, tómate 3. Y si no hay remedio, tómate 1,5 litros. Hasta la próxima.